Entonces tenemos quórum. Doctor Vial, lo voy a silenciar porque escucho o a alguien le escucho ¿quién es? Ramiro, ¿no? Ah, la Miriam, ya, silencié la Miriam. No, ahí te silencié Miriam. Entonces, estamos grabando y bueno, esta sesión extraordinaria solicitada por los comisionados, así que voy a pasar lista. Bernardino Fuentes. Presente. ¿Estaba? Ah, sí. Camila Kirlan, Aquí estoy, Felipe presente. Tapia, Presente. Miriam Estivil, Presente. Carmen Elwin, Carlos Becerra, Presente. Pablo Vial, Presente. Juan Cabello Andrade, Carmen Nadal, sí, se disculpó, Gloria Ramírez, Venía Elizabeth, entrando, dijo. ya, Elizabeth Cabello y María Inés Romero. Presente. De los 12 hay presentes 7 comisionados, por lo tanto hay quórum. Quórum. Perdona, Tamara, ayer llegó un mail de la doctora Cabello, como que una respuesta automática que decía que se comunicaran con otras personas. Sí, porque estaba de vacaciones. Lo que pasa es que la doctora ya, Cabello se fue ya. a la universidad y una vez que se cambió de acá del ministerio, como no nos contestó si iba a seguir participando o no, Ya. por lo tanto, pero ella es uno de los comisionados que hay que cambiar ahora Ya. en septiembre. Entonces, por eso no hemos insistido. Ya, y yo también soy de las que hay que cambiar en septiembre. Sí, usted Sí, también. sí. Sí. Bueno, les quería comentar justamente de eso, aprovechando que van a hacer que estamos haciendo esta sesión extraordinaria. El 8, el lunes, cerramos en la fecha de recepción de candidatos. Lo publicamos ayer en la tarde, ahora en la mañana estaban mandando los correos informando de esta primera etapa. Solo recibimos, recibimos 3 candidatos para sociedades científicas, uno para agrupaciones de pacientes y uno para facultades de medicina, que es Miriam y el doctor Cabello. Por lo tanto, ellos en estos 2 grupos, o sea, en agrupaciones de pacientes y en facultades de medicina, no se realizará proceso de elecciones, porque es un solo candidato, es la mira. misma persona. Jurídica lo revisó, por lo tanto se nominan automáticamente por los otros 2 años. En cambio, en sociedades Pero la científicas, tengo que aplaudir porque se lo sí, ganó Miriam. Muy bien, doctor, sí, también. así Muy que bien, muy Miriam bien. y el doctor Cabello Se vio pasan el movimiento político directamente. que se hizo. Y en sociedades científicas, bueno, se presentó el doctor Becerra. Voy a verlo porque lo acabo de mirar y se me olvidaron. Cristian Vera, de la Sociedad Chilena de Dermatología, Diego Reyes, de urología, y el doctor Becerra, de la Sociedad Chilena de Pediatría. Diego Reyes no o sea, estaba sujeto a una inhabilidad de acuerdo a los antecedentes que él nos mandó, por lo tanto aquí sí vamos a tener que hacer un proceso de elecciones entre Cristian Vera y el doctor Becerra. Se registraron 11 sociedades científicas interesadas en participar en las elecciones, por lo tanto esas 11 sociedades van a tener que emitir su voto el 29 y 30 de agosto de manera online. Esto lo estamos comunicando hoy día en la página web, está publicado la revisión de los antecedentes, la certificación y el padrón electoral de las sociedades científicas y esta decisión de que los candidatos de agrupaciones de pacientes y de facultades de medicina pasan directamente. Nosotros estamos mandando el correo ahora en la mañana igual con esa información, así que eso es en cuanto a lo que tenemos que mencionar. Respecto a los expertos del área de la salud, estamos en la etapa de que el subsecretario les entregue las 2 ternas a la ministra y la ministra defina los candidatos que deberían estar definidos de aquí al 1 de septiembre para mandar todos los antecedentes a jurídica. Y de acuerdo al reglamento, estos representantes empiezan a ejercer como a funcionar, a ser comisionados el día siguiente hábil del término de los comisionados de esta comisión, que terminan el 10 de septiembre. Por lo tanto,
12 de septiembre partiríamos con integrantes nuevos. Eso. Sugerimos a la doctora Romero dentro de dentro de las ternas, pero como las ternas las define el subsecretario, ahí vamos a saber. Todavía no tenemos antecedentes de quiénes han sido las ternas sugeridas. Eso respecto a elecciones. Y respecto a difusión, Felipe, yo me he estado cruzando llamadas y WhatsApp contigo, pero no hemos podido, estamos como bien full. El próximo jueves, o sea, la próxima sesión de la comisión va a asistir nuestro jefe de división Manuel, porque tuvimos la reunión con él, y a él va a darles algunas informaciones respecto a la fecha y a la relevancia que ellos les han dado. O sea, nuestro jefe de división están totalmente de acuerdo con nosotros en que hay que darle la relevancia y la importancia, y dadas las agendas de las autoridades, lo veo un poco difícil hacerlo antes del 4 de septiembre, en verdad, Felipe, lo habíamos estado conversando, sabemos que es una fecha relevante pena, para el pero país, entonces ellos prefieren que tenga se le dé una buena relevancia y una buena importancia con participación plena, por lo tanto él tiene algunas propuestas ahí que las quiere comunicar el 25 de agosto. Así que eso es todo lo que puedo informar de cosas generales. Voy a colocar presente a la doctora Elwin, que acabo de ver que se conecta, y se conectó Mauricio Bizama también de redes asistenciales a la sesión. Así que Muy eso importante sería. Mauricio en esta sesión. Así que bueno que se haya conectado. Eso es todo lo que puedo decirles. Perfecto. Muchas gracias, Tamara. En realidad, bueno, yo quiero hacer un paso muy breve, ¿cierto? Porque yo creo que son Miriam, Felipe y Bernardino los que tienen información más acabada respecto de este tema. Yo he levantado algunas preocupaciones, ¿cierto? De la sociedad civil, de las agrupaciones de pacientes, que en realidad tienen que ver con que parece haber una preocupación generalizada respecto de algunos cambios de tratamiento, o sea, de dos hitos que parecen destacar, ¿cierto? Uno de ellos es el cambio de medicamentos, ¿sí? De algunas agrupaciones de pacientes, sin aviso, ¿sí? Sin explicarles en definitiva. Y la otra preocupación, ¿cierto? Tiene que ver con los tiempos del nuevo decreto, ¿sí? Esas son las dos, una de las dos preocupaciones que yo he podido detectar desde la sociedad civil. Así que, habiendo dicho eso, les quiero dar la palabra a Miriam, Felipe y Bernardino para que nos cuenten qué otros temas críticos se han detectado y comentado entre las agrupaciones, porque parece que es un tema bien preocupante, así que les cedo la palabra. ¿Puedo? Sí, claro. Ya. Bueno, hay una preocupación generalizada, no solamente nosotros que estamos acá, bueno, primero, como dijo Camila, ¿qué pasa con el quinto decreto? No nos han dado ni una sola explicación, no sabemos si va a quedar ahí, porque todavía está muy atrasado, si van a inyectar más dinero, si la gente tiene que esperar 3 años más, si es que va a sobrevivir 3 años más. Me llamó una persona de tirosinemia que está muy preocupada que es la presidenta, porque, por ejemplo, a ellos le dan un medicamento que está muy atrasado, por decir que lo dieron enero, febrero y marzo, no se lo dieron. Entonces ellos con otros pacientes se consiguen ese medicamento porque es necesario, pero después cuando les llegan, esos 3 meses no existen. Entonces no tienen cómo devolver el medicamento, o simplemente el niño, que la tirosinemia es una enfermedad bastante complicada, no lo van a tener. Ellos están muy preocupados por eso, porque los medicamentos están atrasados, llegan muy atrasados. La gente del sur, que está en el sur con esa patología, dicen que reclaman y que dicen que en Santiago no envían el medicamento. Entonces, no sé cuál será la respuesta a eso. También Verónica Cruchet de Esclerosis múltiple. esclerosis múltiple, sí. Ella es como lo que está diciendo la Camila, dice bueno, que le han cambiado de la Ricardo Soto el medicamento Fingolimod por 4ª vez,
que no han avisado, que estuvieron sin entregar harto tiempo, y después cuando le entregan otro. No cambian nos cambian de prestador como quien cambia de calcetines, que no son especialistas en esclerosis múltiple, prestadores que no cumplen con nada. Hay otros problemas del GES que yo creo que no sé si sería bueno decirlos acá, pero lo que nos concierne en cuanto a la ley Rigarte Soto, ella me escribió esto. Y bueno, hay otras cosas que son cosas chicas, por ejemplo, bueno, ahora ahí está Mauricio, porque antes estaba Esteban, que fue una persona excelente para trabajar. Espero que Mauricio también nos abra las puertas, porque también estamos como en la duda. O sea, el ministerio está cerrado para nosotros hace rato ya. Entonces uno no sabe a qué atenerse, a quién pedir. Como, por ejemplo, las personas que están esperando en nuestra fundación hace tiempo medicamentos. ¿Cómo hablamos? ¿Quién nos da la respuesta? Y bueno, hay un montón de cosas como pequeñas que sería largo de nombrar, pero que casi todos estamos en las mismas condiciones y con una preocupación tremenda, porque han pasado varios meses que hay un cambio de ministra, bueno, un cambio de gobierno, pero que la cosa sigue, si no, igual peor, diría. No sé, Felipe, Bernardino, ¿usted qué quieren decir algo? Sí, muy corto lo mío porque me sumo a las palabras de Miriam, ¿cierto? De toda la necesidad y cambios sin aviso de muchas o de varias agrupaciones de pacientes que han acusado eso, pero mi preocupación pasa también porque nosotros como pacientes siempre hemos tenido dificultad para ponernos en contacto con los distintos gobiernos, las distintas administraciones. El gobierno de la presidenta Bachelet nos abrió bastante las puertas y pudimos trabajar con ellos en una forma muy cercana, con algunas dificultades, claro. Posteriormente vino el gobierno del gobierno de presidente Piñera, tuvimos cercanía, pero fueron más que nada acercamientos, nada más. Y cuando se nos ofrece, en este último gobierno, se nos ofrece en la primera reunión un amplio contacto con los pacientes, ocurre que ya vamos en el 4.º mes y sentimos un abandono total. Creo que este gobierno o esta administración no le ha dado la importancia que prometió darle a las agrupaciones de pacientes. Colocaron a una persona cercana a las agrupaciones de pacientes a cargo, tampoco ha sido posible trabajar con ella por razones administrativas, no sé cuál será la razón, que no hay cercanía ahí, no quiero juzgar a la persona que está, pero no se ha dado el espacio para que las agrupaciones de pacientes puedan tener el contacto con la persona indicada, ¿cierto? Y cumplir con lo que se ofreció, cercanía y trabajo en conjunto. Lo pasó con la Alejandra Houston, la señora Alejandra Houston, que estaba ahí para pantalla nada más en algunos de los gobiernos pasados. Esto es algo muy parecido. Así que ojalá que esto se mejore en el tiempo lo más pronto posible, porque los pacientes y la agrupación de pacientes están decepcionados. Eso es lo que yo puedo decir de momento. Bueno, yo creo que, como lo comentamos en las primeras reuniones de esta comisión por formato, por estructura o por razonamiento está recibiendo las quejas de las organizaciones de pacientes y tenemos que convertirnos en un vínculo entre esas quejas y no las soluciones, pero un canal de comunicación necesario. Yo quiero decir que la persona encargada de las organizaciones de pacientes del ministerio ha estado enferma, ha tenido problemas, supongo, y las políticas no han sido propicias, pero nosotros tenemos a Mauricio aquí, que es vital en este tema, porque nosotros le estamos planteando una situación real. Ustedes son del departamento de GES y Ley Rigarte Soto, entonces efectivamente también les podemos mencionar los cambios que se han hecho en GES, y la problemática está más relacionada no con el cambio de medicamento necesariamente, sino con el no aviso de ese cambio de medicamento. Entonces nosotros llegamos con pacientes que están acostumbrados a tomar un medicamento, el médico no les dice el cambio, llegan a la farmacia y en la farmacia le pasan otra caja. Para un paciente que está en tratamiento del cáncer crónico, como las leucemias, en otros pacientes que tienen las diferentes enfermedades, que le pasan una caja que no corresponde a lo que estaban recibiendo siempre, no solo es un daño psicológico, sino que también puede ser un daño en los efectos secundarios que se produzcan, y
Y para eso deberíamos tener un control de esos efectos secundarios. Si nosotros tenemos, y ahí los doctores me ayudarán, si tenemos un cambio de medicamento, las revisiones o los exámenes deben ser más cercanos en el tiempo, para saber si ese medicamento está surtiendo el efecto que se esperaba o no. Más allá de que sean copias o no sean copias, lo importante es que el paciente tenga la atención necesaria. Entonces, si vamos a cambiar el medicamento, aumentemos la cantidad de exámenes que se van a producir para que ese medicamento tenga las condiciones. Otra de las problemáticas que, como mencionó Miriam, es que los prestadores, y entendiendo que no hay suficientes prestadores para la ley de Garte-Soto, no están volviéndose especialistas en cada una de las enfermedades. Entonces, eso también tiene que verlo Mauricio y verlo con redes asistenciales. Tenemos problemas específicos que son sumamente importantes y que me gustaría que Mauricio tomara la palabra y nos contara en qué condiciones estamos para también nosotros informar a las organizaciones de pacientes que el Ministerio no nos ha olvidado, sino que está trabajando esforzadamente en solucionar los problemas y que esto del cambio de medicamentos quizás fue un problema de cómo lo explicamos, más que el medicamento en sí. Así lo espero. Y todavía tengo fe que este ministerio y esta ministra de Salud está haciendo las cosas bien, solo que han habido problemas administrativos en estos 4 meses. Entonces, yo le ofrezco la palabra a Mauricio para que nos cuente, y después, si me permite la presidenta Camila, pediría la asistencia para las próximas comisiones de 2 expertos que nos gustaría que hablaran de otros temas. Pero primero, Mauricio, si tú nos puedes contar qué has sabido sobre estas problemáticas. No nos escucha, Mauricio. Sí, sí, bien. Sí, los escucho. Bueno, gracias por la bienvenida. Igual me siento un poco interpelado, no sabía que iba a estar en esta situación hoy día en esta reunión. Y efectivamente, como decía Miriam, hasta hace poco Esteban Vergara era quien participaba de estas reuniones, porque teníamos dividido o distribuido, ¿cierto?, el trabajo en distintas comisiones, en distintas responsabilidades. Esteban renunció a partir del 1 de agosto, por lo tanto ya no trabaja en Ley Garte-Soto en el Ministerio de Salud, él ya no está en el Ministerio de Salud. Así es que nos corresponde a mi compañera y a mí asumir todos los temas que veía Esteban hasta ese momento. Respecto de lo que plantea Miriam, respecto, bueno, también se repitió después por parte de Bernardino y Felipe, en relación a los cambios de medicamentos, y bien lo decía Felipe, la ley es clara, o los decretos son claros en señalar que lo garantizado son medicamentos genéticos o el nombre farmacéutico y no productos que implican una marca. Y frente a productos, ¿cierto?, que tienen competencia, que existe más de un producto en el mercado, ya la obligación legal es hacer una licitación pública para la adquisición de estos fármacos, y eso también lo sabemos. Eso está en la ley, está en el reglamento, está en el decreto vigente y también en los protocolos. Por lo tanto, ya eso es lo primero que quiero señalar y dejar claro, y que además los pacientes deberían saberlo. Por lo tanto, si hay que transmitirlo, sería bueno indicárselos, ¿ya?, que ellos no pueden elegir, ni tampoco los médicos tratantes, una marca específica de un producto. Incluso, ¿cierto?, siendo muy buenos los medicamentos originales, ¿ya?, cuando se acaba su patente y entran en el mercado nuevos competidores que aseguran, o sea, que están validados por el ISP, ya lo que corresponde es hacer estas licitaciones, y va a ganar aquella licitación aquel que cumpla con los requisitos y además que cumpla con probablemente un mejor precio, que también nos permite poder seguir avanzando en la incorporación de nuevos problemas de salud y o hacer ciertas modificaciones a lo que ya está disponible respecto, ¿cierto?, de cambios que Tamara también podría, me imagino que les habrá contado, de la posibilidad, ¿cierto?, de que aquellos medicamentos o productos que bajaron de precio poder traspasarlo al GES o otro tipo de instancia. Entonces, tener claro esa posibilidad.
Lo otro importante también señalar que desde el punto de vista de la entrega y la distribución de los fármacos, el responsable no es el ministerio, sino que Senabast. Nosotros participamos como ministerio en el tema normativo, de regulación, y coordinamos también con Senabast en el sentido de ofrecer una glosa de compra o de adquisición que sea amplia y que permita la competencia por una parte y que no esté dirigido a un producto específico, y es hasta ahí donde nosotros llegamos como ministerio. Todo el resto que tiene que ver con el proceso de licitación, la compra, la administración del contrato, la distribución y los reclamos por retraso, eso corresponde a Senabast, no al ministerio. Eso también sí quería aclararlo. Ahora, Senabast, ¿cómo funciona desde el punto de vista de la distribución? Senabast tiene un contrato que firma con el proveedor y el proveedor tiene que distribuir de acuerdo a lo que Senabast le solicita. Los requerimientos de Senabast los obtiene de dos fuentes. La primera fuente es FONASA, que hace las distribuciones de pacientes nuevos, la primera distribución, ¿ya? Y las distribuciones siguientes las hacemos nosotros hasta ahora en el ministerio de forma centralizada, insumándonos de las programaciones mensuales de los establecimientos. Por lo tanto, aquí también quiero señalar que la responsabilidad de la provisión de los medicamentos en los establecimientos no es exclusiva de Senabast, sino que también es gran responsabilidad de los establecimientos aprobados para los distintos problemas de salud desde el punto de vista de la programación. Y nos pasa recurrentemente que desde los establecimientos no nos envían las programaciones, o la programación, ¿cierto?, que hicieron fue muy justa cuando les hemos indicado que siempre tiene que tener un delta, de modo de tener un stock de seguridad frente a situaciones de demora de entrega de parte del proveedor, o que hay un paciente nuevo que tenga que iniciar de forma urgente un tratamiento. Entonces también aquí hay otra responsabilidad, insisto, que tiene que ver con el prestador aprobado, un establecimiento X, que tiene médicos, enfermeras y equipos clínicos a cargo de estos pacientes, y que deben velar por la continuidad del tratamiento de los pacientes como obligación legal. ¿Ya? Aquí, y esto también quiero recordarlo, desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, todos los que participamos desde la generación de los planes, los programas, o los protocolos, etcétera, y también desde el ministerio, que tiene que ver con contar con una red de prestadores y resolver, obviamente, los problemas que se producen en los prestadores, en la relación con los pacientes, ¿ya? También los pacientes, o sea, los establecimientos tienen una obligación legal, y allí el médico, la enfermera que está a cargo, tiene una obligación legal. Esta es una ley a la cual hay que darle cumplimiento, y cada uno de los participantes está obligado. Por lo tanto, la responsabilidad no es aquí del ministerio, sino que es de todos. Ministerio de Salud, me refiero a Salud Pública, Secretaría de Redes, donde yo trabajo, los otros entes involucrados que son FONASA, Senabast, y finalmente los establecimientos y los profesionales que atienden directamente a los pacientes. Mauricio, ¿te puedo hacer una consulta? Entonces, en base a lo que tú estás diciendo, sí podemos inferir que la preocupación de los pacientes acerca de los quiebres de stock es real. No necesariamente, porque a nosotros como Ministerio de Salud en general no nos llegan reclamos de pacientes, ¿ya? Y estos reclamos, cuando nosotros tomamos conocimiento, llegaron a FONASA o a Senabast desde los establecimientos. Eventualmente aparecen reclamos de pacientes, insisto, a Senabast o a FONASA, pero esto no es algo de gran cuantía. Ya, por poner un ejemplo, reclamos de pacientes por falta de provisión en el último semestre, yo habré visto 3 o 4, no más. Entonces también ahí quiero hacer un llamado, y para que lo transmitan a las asociaciones de pacientes, y también esto Esteban ya lo había dicho en una reunión, me parece que en esta misma comisión, que los pacientes tienen que reclamar por vía formal, porque informándoles a ustedes o a los dirigentes de estas agrupaciones, eso queda en nada. El reclamo tiene que ser formal en las vías que correspondan. ¿Cuáles son las vías? FONASA,
a través de su IRS, Senabas a través de su IRS, MinSal, lo mismo, Superintendencia de Salud. Están todas esas instancias y también obviamente en los establecimientos prestadores. Por lo tanto, si el paciente no ocupa ese recurso, que además existe obligación de responder, no sacamos nada, ¿cierto?, con hacer listados o sea, tiene valores que Miriam, ¿cierto?, nos cuente el reclamo que tiene pacientes X, lo que nos leyó. Pero eso, ¿cierto?, no nos ayuda a tomar responsabilidad a quien corresponda de la resolución del problema. Y lo último que quería señalar, y se me olvidó, se me quedó en el tintero, ya, es que nosotros estamos recurrentemente, a ver, nuestra función como Ministerio de Salud está más o menos clara en salud pública, ¿cierto? Tiene que ver con todo el tema de la organización y la planificación y darle curso a las indicaciones que corresponden para la implementación de la ley. Desde redes, nuestra obligación es proveer una red de prestadores que esté habilitada para atender y entregar las garantías a los pacientes. Eso es en general. ¿Ya? Y nosotros, lamentablemente, por razones que no manejo, porque yo no estaba cuando partió la ley en 2015-2016, nosotros, ¿cierto?, hemos asumido una función de coordinación que no debería estar aquí, sino que debería estar en los establecimientos. ¿Ya? Entonces a nosotros nos toca en el día a día resolver por problemas de contingencia, ya respecto de traslados de pacientes, dificultades en la atención del paciente, pacientes que están en seguimiento que no han sido, que no han sido vistos nunca, pacientes que no están recibiendo lo que corresponde, que reciben más o reciben menos. En ese ir y venir estamos todos los días, ¿ya? Yo, ahora es cierto que se fue Esteban, estoy con la bandeja de correos al máximo, ¿ya? Y no puedo avanzar en las cuestiones que sí debería estar trabajando o debería dedicar mi tiempo, que son, que tiene que ver con los procesos para la atención de pacientes en la red. Entonces, estamos trabajando ya desde hace un buen tiempo en establecer esos procesos en la red. Ya los establecimientos están trabajando de forma coordinada entre ellos, entre toda la red, por lo tanto se comunican las gestores, los gestores de caso para la resolución de los problemas de los pacientes, porque estos pacientes, al igual que los pacientes, el resto de los pacientes de GESO o de la red pública o privada, se mueven por todo el país y se trasladan, van, vienen, muchos, digamos muchos, desconocen absolutamente el proceso o sus garantías o dónde tienen que retirarla, no preguntan, no aparecen, o cuando aparecen, ¿cierto?, aparecen diciendo, no sé, no tengo idea, ya, cuando aquí también hay una obligación de los pacientes respecto de estar informado, informarse y preguntar en las instancias que corresponda respecto de su derecho, su garantía aprobada, y obviamente falta mucho y lo hemos conversado con Tamara, que debiéramos en el futuro, y también se conversó, me parece, en esta comisión, debería existir un sistema de información donde el paciente pueda ingresar y consultar el estado de su solicitud, de la entrega de su tratamiento, etc. ¿Ya? Eso quería señalar. ¿Puedo decir algo, Mauricio? Muy corto. ¿Sabes qué? Yo lo siento, no sé si es mi percepción, es como que se quiere lavar las manos para allá, para acá. El ministerio tiene, mira, aquí hay una ley, ustedes son los coordinadores de esa ley, entonces por lo tanto tienen que estar al tanto para decir, no sé, ya, nosotros podemos ir a hablar a Senabas y todo, pero ustedes también tienen una gran responsabilidad con esto. Otra cosa, y lo hacemos todos los días. Que tú dices que los pacientes se empoderen. Lo que nosotros como agrupaciones de pacientes siempre le estamos diciendo, y nosotros que a lo mejor estamos más al tanto y que tenemos un poco más de conocimiento, se lo decimos. Pero hay pacientes, Mauricio, que ni siquiera saben leer. Son pacientes que viven, pero lejos de los hospitales, lejos de todo, y es complicado. Entonces, de repente vienen a buscar su medicamento o su receta y el médico no se los da. Tienen que costear los pasajes de donde vienen. Es un tremendo tema. Entonces, nosotros, ¿qué injerencia tenemos como agrupaciones de pacientes? ¿Quién tiene el poder? Son ustedes. El ministerio, FONASA, y eso ustedes como
como entes grandes, deberían arreglar este problema. Nosotros Es- podemos ayudar, pero no arreglarlo. Eso es, Miriam. Miriam, yo justamente iba a decir lo mismo. ¿Bajo qué alero funcionan todas estas instituciones que Mauricio nos dice que tienen responsabilidad? Creo que es bajo el ministerio. ¿Y quién es el último responsable de todo esto? ¿Quién está en la cabeza? Entonces, no podemos decir de que las responsabilidades son de aquello y aquello, si al final, el responsable final es el que tiene que arreglar esto. Nosotros no podemos andar deambulando por todas las instituciones pidiendo que se solucionen los problemas. Por eso estamos hoy día en esta reunión hablando y tratando de contactarnos con quien corresponde, con los máximos que están a cargo de todo esto. ¿Ya? Entonces, eso quería agregar para no quitarle el tiempo a las personas que tienen la mano levantada. Discúlpenme. Lo último, nosotros pedimos esta reunión para dar una respuesta a nuestra gente, a nuestros compañeros. ¿Qué respuesta le damos? ¿Qué tiene que ver FONASA? ¿Qué tiene que ver? No, eso Miriam, no le veamos podemos las llevar una palabras, respuesta. sí, veamos las palabras para poder ir resolviendo algunos temas. A ver, Sí. yo identifiqué algunos temas. Primero, lo que refiere respecto a los reclamos o al especie. A ver, voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes dicen cambio de tratamiento, ¿es que les dieron, en vez de Fingolimod, otro medicamento u otra marca? Esa es la primera pregunta. ¿Tienen ese antecedente? De lo que yo pude levantar es un cambio, hay uno que es un cambio de marca. Yo creo que lo que comentaba Felipe, un poco para tratar de representar eso, es que en los casos en que se produzca cambio de marca, no les notifican a ellos, entonces se Ya. enteran y piensan que es otro medicamento en el Sí. fondo, ¿cierto? Entonces, Ese es un tema de comunicación, para que, Ah, solo para que ustedes, para que ustedes todos los entendamos y tenemos el mismo nombre. En los únicos medicamentos donde nosotros no podemos hacer un cambio de marca porque no está permitido por norma son los biológicos, ¿ya? Fingolimod es de síntesis química, por lo tanto nosotros tenemos garantizados los principios activos y podemos hacer intercambiabilidad siempre y cuando esté acreditado como bioequivalente por el Instituto de Salud Pública. Senabas solo adquiere medicamentos bajo esa categoría, sea para los biológicos como biosimilares o para los de síntesis química como bioequivalentes. Por lo tanto, Fingolimod es probable que pase eso porque nosotros adquirimos el medicamento más barato siempre, porque ya sabemos que tenemos un problema de fondo, por lo tanto, siempre vamos a optar por los medicamentos en los de síntesis química por la oferta más económica, dado que están acreditados por el Instituto de Salud Pública como bioequivalente. La notificación de que un medicamento no tenga el resultado esperado es responsabilidad del médico tratante porque es una reacción adversa. Nosotros no podemos monitorear, podemos hacer las educaciones. Yo sé que el ISP ha hecho las educaciones a muchos médicos, a los establecimientos, de que es parte de la notificación y de la vigilancia y de la farmacovigilancia, la notificación de que un medicamento no hace o no tiene los resultados esperados, ¿ya? Y ahí uno notifica marca, lote, etcétera. Por lo tanto, a eso se refiere Mauricio con decir dónde están las responsabilidades, porque está bien, ustedes nos pueden decir es que yo tengo un caso o tengo dos casos, pero si no tenemos esa notificación mediante el ISP, por ejemplo, no puede hacer un seguimiento de que a lo mejor esa marca o ese lote viene con alguna falla o no está cumpliendo con los estándares informados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hagamos esa distinción, va a pasar. Y no solo con Fingolimod, nos va a pasar con los medicamentos de hipertensión pulmonar, nos va a pasar con todos los de síntesis química que nosotros tenemos garantizado, que se les va a ir cambiando al medicamento que está adquiriendo Senabas, que va a ser el bioequivalente más barato o el que haya cumplido con todos los estándares en la oferta, ¿ya? Por lo tanto, podemos incentivar, podemos generar una línea, podemos pedir a FONASA que distribuya un correo a todos los médicos tratantes de que, o desde a las farmacias de los prestadores de ley Ricarte Soto, de que se les haga esta explicación, ¿ya? Pero como es algo que nosotros garantizamos el principio activo, tampoco podemos, no se me ocurre cómo, le podemos dar una vuelta con Mauricio, con la Pati, de cómo podemos fomentar que se les explique de que es el mismo medicamento, etcétera, etcétera, y volver a incentivar el registro a través de la notificación de los médicos tratantes, etcétera, de cualquier efecto adverso, de cualquier disminución de la efectividad, etcétera, para poder hacerlo seguir.
¿Mm? Perdona que te interrumpa, pero un poco para ir resolviendo al tiro esos puntos. ¿Sería posible, por ejemplo, incluir en esta comunicación a las farmacias, por ejemplo, o a los médicos tratantes, una instrucción de que le avisen a los pacientes que en el fondo si detectan estas reacciones adversas a medicamentos, que son las más frecuentes, notifiquen, por ejemplo, para que no sea solamente para el médico, sino que también Sí, para el sí, paciente? pero el paciente no notifica al ISP, es el No, médico claro, el que tiene. pero para El que le paciente avise, tendría que claro, avisarle al médico, por favor, exacto, notifique y que también sea responsabilidad del médico. Así que exacto. sí, yo creo Perdón, que se hay puede. una mención ante eso. El ISP sí permite que los pacientes notifiquen, y los médicos también. En la página web del ISP hay una notificación para pacientes. Lo que Ah, nosotros mira, estamos qué bueno, solicitando ya. al ISP es que las organizaciones de pacientes también podamos notificar, que hace que la resolución de problemas sea más fácil. Solo, Tamara, porque tuviste el elefante en la habitación, este es un problema de información que podemos solucionar rápidamente. Sí, No estamos buscando culpables nosotros, sino que estamos buscando una solución rápida. Para sí. mí una solución rápida es informar a las farmacias que avisen lo que Mauricio está diciendo como norma, ¿cierto? Que es así, de que se pueden cambiar ciertos medicamentos y otros no. Los bioequivalentes obviamente no. Perdón, los bioequivalentes sí, perdón, los biológicos no. Biológico. Entonces, sí, gracias, doctor Vial. Entonces, tenemos claro eso. Tenemos claro que hay que informar a las farmacias, que es donde el paciente recibe el medicamento, no el doctor. Muchas veces el doctor, cuando nosotros le preguntamos, nos dicen, ay, que no sabíamos que había que cambiar el medicamento. Entonces, es la farmacia donde se produce el Sí, cambio. Lo sí, el otro doctor es no que sabe. necesitamos el apoyo de ustedes para poder convencer al ISP, porque nosotros llevamos 2 años peleando para que también nosotros podamos informar, como lo hace Argentina, como lo hacen otros países, como organizaciones de pacientes, los efectos adversos, porque como decía la Miriam, hay pacientes que no saben leer ni escribir, o un médico que le dice que tienen cáncer no va a estar intentando poner efectos secundarios en la página porque está enfrentando el cáncer. Para eso podemos ayudar a las organizaciones de pacientes y podemos ayudarle mucho proceso a Mauricio. Yo creo que el problema no es que le lleguen 3 casos de aviso o reclamos por quiebre de stock. El problema es que hay un quiebre de stock y nadie está avisando. A ver, Ese sí, es el elefante en la habitación. veamos, primero Y partamos con este cambio de solo para tratamiento. terminar, Tamara, y te Ujú. prometo no molestar más. Entonces, el problema es información en las farmacias, el problema es los quiebres de stock en las farmacias, y creo que ahí está nuestro elefante. Entonces, Ujú. ¿cómo se soluciona eso? Información para las farmacias que se le entrega a los pacientes, encontrar cómo nosotros, las organizaciones de pacientes, podemos informar directamente al ISP, porque entregarle más trabajo a ustedes es innecesario, y cómo nosotros podemos, como organizaciones de pacientes, solicitar esos análisis de efectos secundarios si es que se producen. Y creo que esa integración podría bajar la olla de presión que estamos teniendo y por la cual citamos esta reunión. Sí. Eso es. Ya, Gracias. a ver, primero el tema del cambio de tratamiento, nosotros podemos ver, elaborar una circular que salga a los, o un informativo, un correo, ahí tenemos que ver junto con FONASA y con Dijera de cómo lo podríamos hacer y cuáles son las instrucciones, eso se puede hacer. Respecto a, el médico nunca sabe qué medicamento está adquiriendo Senavas, o sea, porque además la plataforma no informa a la marca, porque nosotros garantizamos principios activos, Exacto. entonces eso Tamara, tiene que ser... disculpa, te puedo corregir ahí porque nosotros recibimos la información cada vez que una nueva marca gana una Sí. licitación, nosotros recibimos la información desde Senavas y nosotros cada vez enviamos un instructivo a todos los médicos tratantes de esa especialidad y a los gestores y a los QF de los establecimientos, informándoles que a partir de tal fecha tratamos de que sea con la mayor anticipación posible, 1 o 2 meses al menos, ya informando que el nuevo producto licitado es tal marca y que tales presentaciones y que se empezará a distribuir a partir de tal fecha. Eso nosotros lo hacemos regularmente e insisto, informamos al establecimiento, a los gestores de caso, a los médicos tratantes, por lo tanto los médicos tratantes no pueden reconocer, o sea, no deberían indicar que no sabían que había cambiado de medicamento porque esa información les llega a sus correos que están registrados en FONASA asociados a sus perfiles de uso de la plataforma de la ley Ricardo Soto. Gracias. Gracias, Mauri. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos falta, qué es lo que necesitamos, ¿ya?
Segundo, lo que dice la doctora Ramírez, lo que yo les iba a mencionar, ese software está, o sea, nosotros tenemos la plataforma, ahora ya está integrada con el seguimiento de Senabas. Ay, perdón, un segundo. ¿Aló? Dígame. Mauricio, a mí me gustaría aprovechar de 166 campana preguntarte verde. si Ya, ¿ves? existe un llamar por camino teléfono, te llamo en un para que los segundo. prestadores, entre ellos los médicos tratantes, indiquen los problemas que están teniendo en sus labores de servicio a los pacientes. El camino que nosotros hemos trazado a lo largo de los años está asociado principalmente al principal responsable en cada establecimiento de la implementación y de la resolución de problemas o situaciones en los establecimientos, y eso está puesto en el gestor de casos. El gestor de casos de cada establecimiento que nosotros exigimos que exista para poder darle flujo a la recepción y la entrega de las garantías, ya es quien tiene la responsabilidad de recopilar toda la información del establecimiento respecto de las necesidades y los problemas y transmitirlos al ministerio por la vía que sea, a través de correo, a través de reuniones, videoconferencias o lo que sea. Por lo tanto, no debiera ser problema que estos médicos tratantes se comuniquen con el gestor de casos que está en cada uno de los establecimientos que tienen problemas de salud de la ley de Cartesotto, que son la mayoría de los públicos y también la mayoría de las grandes clínicas del país. Por lo tanto, cada uno de ellos tiene un gestor de casos y ese gestor de casos tiene la responsabilidad de coordinar entre el establecimiento y la autoridad central el tema, insisto, de necesidades y requerimientos. Mauricio, ya que Tamara está hablando, esta es la pregunta. Tú ya tienes una estructura que es muy buena, fantástica, pero te estamos diciendo un montón de personas que estamos metidos en esto, que hay una falla. Entonces, ¿por qué no dentro de esta caja perfecta que estás armando, pone una cajita chica que dice cómo comunicamos las organizaciones de pacientes directamente a alguien, ¿cierto? Por medio de normas, somos 110 organizaciones registradas en el Ministerio de Salud, que podemos coger esta información y que nos diga, tienes que presentarme esto, para que sea congruente. Y agregas a las organizaciones de pacientes este listado fantástico que tú nos hiciste, y podemos, sí, aquí lo que tú tienes, Mauricio, es una olla a presión. Nosotros como comisión citamos esta reunión para que la olla no le explote, que es lo que esperamos, o sea, estamos colaborando. Entonces, en vez de decir hasta dónde estamos, ¿por qué no me dices cómo podemos agregar a las organizaciones de pacientes como actores reconocidos en la información que tú necesitas? Y ahí solucionamos el problema, porque nosotros vamos con nuestra organización de pacientes y le decimos, ¿sabes qué? Mauricio, que es una gran persona, va a coordinarnos para que podamos comunicarle directamente a él lo que está pasando. Y se acabó la olla de presión, pues. Y puede que todos estemos equivocados y en realidad sea un problema solo de información, pero tampoco lo sabemos porque no hay este agregado, ¿te fijas? Entonces, si tú agregas a todo este listado que tú nos dijiste, a la organización de pacientes, se acabó el elefante. Ya no hay. Entonces, nuestro problema con el elefante es la información, ¿cierto? Que le está llegando a los pacientes. Entonces, el paciente dice, a mí me estaban dando la caja azul y ahora me llegó roja. ¿Por qué? Sabemos que los médicos no explican, aunque tú le hiciste todo el proceso para que explicaran. Hay médicos que no explican, porque tienen 7 minutos para atender al paciente. Y después tienes un organismo, que son las organizaciones de pacientes, que quieren comunicártelo, pero se golpean con la puerta de vamos a FONASA, vamos a la superintendencia, vamos al ICP, vamos al ministerio, ¿a dónde? Y empiezan a gritar, ¿a dónde? Entonces, si nosotros les damos un canal, en vez de tener un elefante gigante que está rompiendo la casa, tenemos un camino para solucionar el problema. Eso es lo que decimos nosotros. Perdón, tuve que contestar un llamado urgente. Para terminar el punto, me perdí lo que estaban conversando con Mauricio y Felipe, pero bueno, vamos a hablar con Dijera y con FONASA, nos vamos a juntar para revisar este tema respecto al ISP. Dentro de la mesa de indicadores hay indicadores que son del ISP, por lo tanto cuando hablemos con el ISP, ustedes como comisión dentro de estas reuniones de trabajo que quieren programar, podemos ver el tema de la farmacovigilancia porque justamente hay un indicador que es el de reacciones adversas y ahí lo podemos enlazar y ver cómo, porque ellos tampoco
ver cómo podemos cruzar con RUT, ver cuáles son las limitantes de la farmacovigilancia y cómo podemos potenciar, ya eso nosotros igual lo recogemos y lo hemos conversado. Segundo, respecto a los desarrollos informáticos que está mencionando la doctora Ramírez, efectivamente nosotros hemos hecho ese levantamiento. Les recuerdo que todos estos desarrollos informáticos requieren presupuesto y estamos de acuerdo a una notificación de la Contraloría del año de cuando empezó la pandemia, estamos con estado de catástrofe, lo que hace que estén todos los presupuestos destinados a pandemia y todavía no podemos hacer inversiones. Inclusive no hemos podido presentar o hemos podido presentar, pero no nos ha autorizado los proyectos de expansión. Por lo tanto, son cosas que nosotros hemos conversado y que ustedes saben que los tenemos en el tintero y que lo hemos tratado de relevar, que tiene que ver con el desarrollo de este sistema de que con clave única el beneficiario pueda saber dónde está su solicitud, cuánto tiempo se ha demorado, dónde tiene que retirar el medicamento, cuál es su prestador asociado. Ustedes saben que eso lo tenemos y lo hemos conversado y de cierta forma lo tenemos visualizado y desarrollado, pero necesitamos también los recursos, o sea, las buenas voluntades es difícil. También con Dijera hemos tratado de levantar mejores descripciones junto con FONASA y con Dijera del encargado, el gestor de caso, Ricardo Soto, que a lo mejor vamos a necesitar digitadores para poder levantar otro tipo de indicadores, como dice la doctora Ramírez, de indicadores clínicos. Eso es de las grandes limitantes que tiene no solo la ley Ricardo Soto, sino que todo el sistema de salud y de garantías que tenemos en Chile. O sea, no tenemos registros para hacer seguimientos clínicos. Entonces, lo que yo trato de decir es que los problemas que ustedes nos dicen no son solo de ley Ricardo Soto, sino que también lo hemos visualizado y hemos tratado de ir resolviendo, ¿ya? O sea, nosotros tenemos pensado también hacer videos informativos para poder colgar en la página web, para que sean, poder verlos por YouTube. O sea, yo les dejé en el chat por lo menos el correo que nos llega a nosotros con consultas de GES y de la Oficina de Coordinación Ley Ricardo Soto, donde ustedes como agrupaciones, a lo mejor, Miriam, tenemos estos casos específicos con RUT, con nombre, con patología, con región, donde nosotros podemos hacerle el seguimiento, podemos ver qué es lo que está pasando y darles una respuesta. A lo mejor la respuesta va a ser, hagan el reclamo a través de la OIRS de FONASA, pero justamente es porque la OIRS, la ley de transparencia tiene un periodo de tiempo de resolución. Si a eso se refiere Mauricio con que si ustedes nos dicen en esta reunión, primero no podemos dar los RUT, ni los nombres, ni nada de los pacientes, por lo tanto no le vamos a poder hacer el seguimiento. Y segundo, queda en el video, pero nosotros de cierta forma no tenemos un tiempo para cumplir con la respuesta, por ejemplo. En cambio, si nosotros les podemos decir, pero este tema específico lo tiene que resolver FONASA, hágalo por la OIRS, que hoy se puede hacer online, no es necesario hacerlo presencial, haga el reclamo y ellos tienen, por ejemplo, dependiendo del tipo, tienen 10 días o 30 días para dar respuesta. Y así nosotros también nos queda el seguimiento del reclamo y a FONASA también le queda el seguimiento del reclamo. Respecto a los quiebres de stock, nosotros no hemos recibido noticias de quiebres de stock, así como desde Senabas de los medicamentos. Hemos tenido otro tipo de problemas, principalmente con los dispositivos y ayudas técnicas por un tema de importaciones desde los proveedores, que sabemos que con la pandemia estuvo bien terrible el tema de dispositivos médicos, porque además ha subido el valor del container. Entonces, eso les ha hecho subir a los proveedores los costos logísticos de importación y eso también nos ha costado a nosotros poder hacer las adquisiciones. Pero estamos haciendo seguimiento y dentro de las mejoras que estamos viendo con FONASA y de las notificaciones que nosotros les hemos pedido es que nos empiecen a informar, por ejemplo, cuánto se está demorando, me cuelgo del 7% que le preocupa a Felipe, cuánto se demora, porque el 7% puede deberse a falta de registro como efectivamente una falta de entrega, y eso lo estamos resolviendo con FONASA para poder monitorear cuándo registran y dónde, y después ir viendo todos los caminos, o sea, cuánto se demora desde que se postula el paciente a que el comité de expertos lo aprueba, desde el comité de expertos cuánto pasa que le asigna un prestador, del prestador cuánto se demora FONASA, o sea, estamos viendo todos los gaps de tiempo que incluso también están en el sistema de indicadores y que van a ser parte del trabajo que tenemos que hacer con FONASA. Entonces, aquí voy yo tratando de explicarle o dándoles todo este contexto de que son temas que nosotros sabemos, son preocupaciones que nosotros hemos recogido en este año de trabajo con ustedes. Me duele que ustedes nos expresen que sienten las puertas cerradas desde el ministerio, lo entiendo también y lo comparto como parte de la frustración.
Pero los invito también a utilizar las plataformas de lobby, a seguir utilizando la comisión y también los correos para que a nosotros nos quede un respaldo y poder darles una respuesta formal, ¿ya? Respecto a eso. Y obvio que yo justo uno de los llamados que tuve que contestar es de mi jefatura y le comenté, y el próximo va a estar el jefe de división de la División de Planificación Sanitaria, y ustedes le pueden hacer volver a expresar este sentimiento, lo vamos a levantar a las autoridades también. O sea, recuerden que esto queda como en acta, esto queda un video, nosotros les vamos a informar a nuestras autoridades de que está este sentimiento y que a ustedes les gustaría expresar sus molestias o sus opiniones, más que molestias, sus opiniones de la participación ciudadana. Y por último, ustedes como comisión pueden hacer también una carta y se la pueden hacer llegar a las autoridades y la pueden hacer enviar a nosotros, y nosotros también relevarla a través como intraministerial, y ustedes a través de la oficina de partes o como comisión. También los invito a utilizar esa instancia, ¿ya? Y los casos específicos que tengan dudas o que quieran decir qué pasa, que hay que resolver con la doctora Cruchet, nosotros hemos tenido reuniones, y el año pasado tuvimos reuniones para resolver el tema de esclerosis múltiple y de fingolimod. Ya lo habíamos resuelto. Entonces, si ella sabe cuáles son los canales también formales, ella nos tiene que escribir un correo o solicitar el lobby, y hemos resuelto los problemas que ella nos ha presentado cuando nos ha comunicado estas limitantes. Entonces, a eso yo creo un poco que se refiere Mauricio con empoderar a los pacientes. Ocupemos los canales formales para que a ustedes también les quede un registro. Es decir, miren, solicitamos 20 solicitudes de lobby y no nos aceptaron ninguna. Enviamos 30 reclamos y nos resolvieron uno, o no nos resolvieron en los plazos, porque con eso nosotros podemos reclamar a las instituciones y a los lugares donde corresponde, ¿ya? Y Miriam y Camila, si tienen los datos de los pacientes específicos de que tienen problemas, mándenlos. Si son de Ricarte, mándenlos a la oficina de coordinación de Ricarte Soto. Si son de GES@minsal.cl, y vemos si los podemos derivar o darles las orientaciones a dónde hay que hacer estos reclamos o estos descargos. Tamara, ¿con quién, por ejemplo, para ir a Senabas, quién es la persona indicada para ver esto de la entrega de medicamentos, de los atrasos y esas cosas? Por ley de lobby, en la plataforma les busco al tiro quién está como sujeto pasivo. Denme un segundo. Por mientras sigan las palabras. Hola, disculpen, yo quería Sí, Carmen Gloria decir algo. la mano hace Carmen mucho Gloria tenía rato. levantada la mano. Sí, hola, disculpen que no me muestre porque estoy en el campo y no me he levantado todavía. Sí, díganos, doctora. Les quería comentar, bueno, en realidad mucho de lo que ya se ha dicho, estoy absolutamente de acuerdo. Me imaginaba que el problema de los fármacos no era que se hubieran cambiado un fármaco, un principio activo, sino que una marca. Ahora, yo creo que el paciente, lo más cercano que tiene son las asociaciones de pacientes. Es donde se le hace más fácil llegar. Porque se decía por ahí, los médicos no informan. Yo creo que no es que los médicos no informemos, sino que el médico inventemos. Ve cada 6 meses al paciente, y el paciente mes a mes va a buscar su fármaco a donde corresponda. Entonces, yo me sumo a que es súper importante que en las asociaciones de pacientes se conozca si ha habido un cambio de marca o algo, para que por último le pueda entregar esa información al paciente, y ahí se acabó el problema. O sea, hay muchas cosas, hay muchos problemas que no deberían existir porque se están produciendo por falta, nada más que por falta de información. Y bueno, y lo otro, me sumo a lo que decía Tamara recién, que es súper importante que para hacer cualquier reclamo hay que tener cifras y números objetivos. Entonces, tener súper claro cuántos reclamos, cuántas cosas, en fin, para poder realmente hacer llegar a las instancias correspondientes estos reclamos, y nosotros mismos, como comisión, yo me imagino, eventualmente poder también hacer ver estas situaciones, si hay realmente una cantidad importante o se están produciendo problemas habitualmente de este tipo, porque no es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es que todos los pacientes tengan sus recursos y sus fármacos en forma oportuna, y para eso está creada la ley. Pero yo me sumo a que las asociaciones de pacientes puedan tener información y sean una fuente de información importante para los pacientes, para recoger sus inquietudes y poderlas analizar. Gracias, doctora. Mauricio.
Ah, pucha, disculpen, a ver, tenía pendiente responderle a Felipe respecto a lo que estábamos conversando previamente a la intervención de Tamara. Y sí, tomo nota respecto de buscar una forma de integrar a las agrupaciones de pacientes en un canal, ¿cierto?, que nos permita recoger las necesidades y reclamos, o no necesariamente los reclamos, porque los reclamos hay que hacerlo en cada institución, a través de la vía formal que señaló Tamara, pero lo vamos a conversar con FONASA y con el encargado de las organizaciones de pacientes del MinSal, de modo de poder ofrecer este canal, que yo creo que puede ser viable, pero tengo que conversarlo con FONASA, porque desde el punto de vista del cumplimiento, de la trazabilidad de las garantías, el responsable es FONASA. Como yo dije previamente, todos somos responsables en la cadena desde MinSal, y aquí quiero también pedirle a Miriam y también al resto que no se enojen conmigo por lo que dije, porque lo que dije no fue un lavarme las manos respecto de la responsabilidad. Lo que quería era aclarar que todos somos responsables en la posición en la que estemos, en lo que tiene que ver con la entrega de la garantía a los pacientes, desde la parte más global y de gestión y planificación hasta la entrega directa por parte del farmacéutico o de la enfermera o el kinesiólogo o el terapeuta que entrega la ayuda técnica o el producto al paciente. No es mi intención lavarme las manos, y aquí quiero ser claro en el sentido de que y la Tamara podrá ratificárselo, que está aquí presente. Yo soy el primero el que pone el grito en el suelo, perdón, en el cielo, y que me he peleado con varios desde las distintas organizaciones que les he mencionado, porque las garantías o las ayudas no están llegando a los pacientes. Les voy a poner un ejemplo. Ya en enero se produjo un incendio en una bodega de un proveedor de nutrición enteral domiciliaria, y yo estaba de vacaciones. Cuando llegué de vacaciones, después de un mes, todavía no se había resuelto el problema de la provisión de esos medicamentos. Y ahí le pregunté a Senabas qué habían hecho. Y bueno, las respuestas surgieron allí, y había mucho más que hacer, que había que hacer de forma urgente, y yo insistí recurrentemente para que eso se resolviera, y buscamos proveedores en otros lados, de modo de poder llegar con esa fórmula a los pacientes que, al igual que ustedes, ya, es también mi principal preocupación como profesional de la salud. Entonces quiero dejar muy en claro que yo trabajo para los pacientes desde la posición en la que estoy, y que cuando tengo un reclamo soy yo el que... Les pongo otro ejemplo. Un paciente que está en una institución 3 semanas, un mes, 2 meses, reclamando que va para allá, para acá, resoluciones, a veces se resuelve tan fácil como tomar el teléfono y llamar al paciente y decirle: señora Juanita, cuénteme, ¿dónde vive usted? ¿Qué problema tiene? ¿Qué necesita? Y lo resuelvo en un rato, ¿ya? Porque, como les decía, ya, mi preocupación también, al igual que ustedes, es que estos pacientes, que entiendo perfectamente que tienen necesidades especiales, los medicamentos, las ayudas son caras, son de difícil acceso, etc. Todo eso lo entiendo y lo asumo, y trabajo para ello. Por lo tanto, no me vean, ¿cierto?, como un opositor a lo que ustedes están buscando, que es la satisfacción de las necesidades de estos pacientes, sino que al contrario, un colaborador. Y como les decía, vamos a buscar ese canal que planteaba Felipe, y además también tomo nota respecto de mejorar la información a los pacientes, lo escribió alguien en el chat, y vamos a solicitar por distintos medios a los encargados en los establecimientos de que informen a los pacientes todo lo que tenga que ver con cambio de marca, con cambio que generalmente no tienen cambio en la forma de administrarse, sino que es la marca, pero si se lee el nombre del genérico, es el mismo que tenía el paciente previamente. Sí. ¿Ya? Entonces, ese es mi compromiso. Quiero señalar que las puertas no están cerradas. Previamente, insisto, la relación con las asociaciones de pacientes, con Miriam y con otras que son, digamos, representantes de algunas asociaciones, la tenían con Esteban. Ahora asumo esa responsabilidad, y espero que podamos hacer un buen camino de aquí en adelante. Quizás no te invitemos a una Mauricio, cerveza, pero si queremos tu perdón. mail. Oye, Mauricio,
no es algo contra ti. O sea, mira, nosotros representamos muchos pacientes, cada una de las organizaciones, es rabia contra el sistema tal vez. Y claro, como tú hablaste que no tenías tú, era FONASA, uno lo ve como que, ya, yo no tengo nada que ver, tiene que ver FONASA, tiene que ver SENAMAS, pero te entiendo perfectamente y como tú dices, espero que tú te pongas la camiseta por los pacientes y que cuando te necesitemos, mandemos un mail o necesitemos alguna información, también la den a tiempo, porque a veces los pacientes están esperando y te dicen, oiga, señora Miriam, ¿y qué pasó con esto? Y uno pregunta y no tiene una respuesta, entonces a veces piensan que uno no hace la pega, que uno no se preocupa de ellos, y en general no es contra las personas que están aquí, que tienen que ver con el ministerio, ni nada, es contra el sistema, contra lo que está sucediendo. Porque claro, ustedes son personas que trabajamos en esta comisión, pero si uno pide al ministerio, el ministerio está cerrado, como para las personas que en alguna reunión nos dijeron que era esa persona la indicada para pedir reuniones, las reuniones no se dan. Entonces, la parte de ustedes puede estar abierta, pero la otra parte donde están los subsecretarios y todo eso, está cerrada. Y eso lo pueden decir mis compañeros, que es así. Mauricio, como te digo, mi intención no es atacarte ni nada, al contrario, creo que sería lo mejor trabajar en conjunto con Esteban, trabajamos perfectamente bien. Mira, yo estoy eternamente agradecida de él, nos solucionó montones de problemas y espero que contigo suceda lo mismo. No es, como te digo, no es algo contra ti. Bienvenido, Mauricio. Creo, Tamara, que estamos con los tiempos. Sí. Yo quiero pecar, pero quiero pedirle a la comisión que nos autorice a invitar a un experto en ley de donaciones, la nueva ley de donaciones, para la próxima reunión que tengamos, porque es uno de los temas que son importantes para nosotros, así que pido humildemente a esta comisión que me autorice a llamar y darle un tiempo para la próxima reunión a expertos de una organización en donaciones. He dicho. María Inés tiene levantada la mano. Sí, La doctora Romero hace rato. tiene, sí. Felipe. No era tanto rato tampoco, pero ¿sabes qué? Yo creo que un resumen, una cosa clara que me quedó a mí como conducta a seguir es, a propósito de estos problemas que han tenido que ver con que no le llegue el medicamento indicado a los pacientes, es relevar el rol de las agrupaciones de pacientes. Nosotros hicimos esto a propósito y nos juntábamos todos los viernes en realidad con las agrupaciones de pacientes de cáncer, sobre todo en tiempo de la pandemia, en que en cáncer el tratamiento era día dependiente, en las leucemias de los niños, por ejemplo. Pueden ser un gran enlace. ¿Por qué? Porque además, si primero la presión que puede hacer o la fuerza que tiene, ¿no es cierto?, el reclamo desde la perspectiva de una agrupación de pacientes que está representando a 1, 2, 5, 10 pacientes, porque cuando hay un quiebre de stock de un medicamento, eso afecta a varios pacientes del mismo diagnóstico. Tienen más fuerza que el paciente individual. Entonces, de hecho, tendríamos que buscar un mecanismo para poder recoger cada cierto tiempo, no más de un mes, supongo, cuando se produce un quiebre de stock, que ya eso va a incidir en la respuesta terapéutica del paciente, recibir a la agrupación con los datos concretos de los pacientes y no necesitamos recibir a cada uno de los pacientes porque sabemos que ustedes los representan. Lo importante aquí, y volvemos a lo que hemos hablado tanto de los registros, ¿no?, es que cada paciente se puede identificar con todo el compromiso de confidencialidad, porque puede que nos llegue el mismo paciente por 3 o 4 vías de reclamo, entonces vamos a considerar que son 4 las dosis de medicamentos que tenemos que tener cuando es una sola. Y eso, ahí tiene que haber un compromiso de la sociedad civil también, porque esto no tiene que transformarse en un arma poderosa de presión, sino que un instrumento de apoyo oportuno a los pacientes que tienen estas condiciones de enfermedades crónicas que además tienen tratamientos de alto costo. Así que creo que sí, eso hay que relevarlo, es una conclusión y tendríamos que buscar el medicamento, el mecanismo formal para hacerlo. Gracias. Voy a tomar una última palabra porque justo a las 11:30 teníamos otra reunión, pero vamos avanzando. Respecto a eso, doctora Romero, bueno, les cuento que nosotros hasta hace
una semana atrás teníamos alerta de desabastecimiento de 2 medicamentos y quisimos circular y trabajamos con las sociedades científicas y con las agrupaciones de pacientes. Y nos reunimos cada 2 meses con la agrupación de pacientes y con la sociedad científica para ir avisándole cómo iba esto, que era tocilizumab y abatacept para artritis reumatoide. Y ya se levantaron esas 2 alertas y vamos a permitir, o sea, y lo hicimos en un trabajo conjunto. Ahora tenemos una alerta por el quiebre de stock de bombas de insulina, porque tenemos un monoproveedor en el país, y también nos juntamos con la agrupación de pacientes y con la sociedad médica, y también nos estamos juntando de manera mensual o bimensual con estos dos grupos y contándole y también recogiendo de ellos sus preocupaciones y viendo y sus sugerencias de cómo podemos ir resolviendo el problema. Entonces, por eso les digo que me duele un poco que ustedes sientan que el ministerio está cerrado para la agrupación, porque de verdad que, por lo menos nosotros como oficina de coordinación, con redes y con DIPRESE, con los departamentos de las patologías que pueden tener referente, lo hemos intentado. O sea, de verdad nos hemos juntado con las sociedades médicas, nos hemos juntado con las agrupaciones de pacientes. A lo mejor vamos a invitar a alguno de ustedes, Miriam, Bernardino o Felipe, a estas reuniones como representantes de la Comisión Ciudadana, para que ustedes también estén al tanto de esto, de estas reuniones como de coordinación que estamos teniendo con ellos y de información, porque claro, ahí levantamos información desde ellos, pero también nosotros les entregamos de cuántas garantías estamos entregando, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las vías de solución, etcétera, etcétera. Así que vamos a tomar esa solicitud y los vamos a empezar a invitar al menos a uno de ustedes 3 en estas reuniones que vamos a tener cuando tengamos información de quiebre de stock. Por eso les comento que, y Camila me hizo la pregunta en el chat, a veces el retraso en la entrega mensual o del tratamiento no tiene que ver con un quiebre de stock, tiene que ver con que es lo que decía Mauricio, con que el establecimiento no programó bien, con que Senabas no solicitó la distribución, o con que pueden haber muchas, hemos identificado dónde se están produciendo estos atrasos. Entonces por eso es importante saber dónde hacer el reclamo. Cuando no les entreguen el medicamento, pueden hacer el reclamo por 2 vías, por superintendencia porque no se está cumpliendo su garantía, o por FONASA porque FONASA es el garante. FONASA es quien tiene que asegurarse que se les entregue la garantía. Y ellos deberían de identificar dónde estuvo el problema, si efectivamente hay un quiebre de stock, si fue el establecimiento el que no hizo la programación, si es que no sé, hay casos en que no se les ha asignado prestador al paciente, y identificar dónde está, y así nosotros lo podemos resolver, ¿ya? Y lo último que me gustaría como cerrar es que Miriam, cuando tengas problemas específicos, te comuniquen específicos, escríbenos al correo que lo dejé en el chat, y también hagan una carta sistematizando estos problemas que ustedes levantaron para que la podamos hacer llegar y podamos nosotros también identificar cuáles podemos resolver en el corto plazo y cuáles en el largo plazo. Y lo último, Tamara, les dejé Tamara, dígame. ¿sabes por qué llegamos aquí? Porque ahí tenemos nosotros un chat de líderes de pacientes, que son muchos, y ellos nos pidieron si podíamos hablar con la comisión. Sí, Entonces llegamos sí, por acá. eso te menciono, o sea, que no quede en esta reunión grabada solamente y en un acta, sino que ustedes hagan llegar una carta como comisión con la identificación de estos problemas, cosa de que nosotros también les podamos dar una respuesta vía transparencia, vía oficina aparte, porque a nosotros nos llega, o sea, ustedes nos van a decir, detectamos este problema, y nosotros le vamos a contestar a través de una carta dirigida a ustedes, la resolución de esos problemas o cuáles son las vías de solución. Así ustedes también tienen un respaldo formal para sus pacientes y para sus integrantes de sus agrupaciones, de que ustedes hicieron la solicitud de información y nosotros se las pudimos responder, ¿ya? Y lo último, les dejé en el chat, porque no sé si todos sabían, pero en el Congreso está habilitada la consulta al proyecto de ley de enfermedades poco frecuentes. Está habilitado para hacer indicaciones hasta el 14 de agosto. Así que para que las puedan revisar y hacerle todas las indicaciones que ustedes quieran. Yo me tengo que retirar porque tengo que ir a otra reunión, pero recojo todo esto y vamos a hacerles llegar el acta lo antes posible, y nos veríamos el 26 de agosto. Tenemos una reunión donde estaría Manuel Nájera, que es nuestro jefe de división, donde también ustedes pueden volver a hacer esta petición. Y ahí ustedes me avisan si van a invitar o no van a invitar a otros expertos, o cuál va a ser la tabla, Camila, ahí ustedes definan cuál va a ser la tabla y lo vemos. ¿Ya? Perfecto. Tami, bueno, si tienes que marchar, yo lo que les quiero decir es que yo escribí la carta, mientras estábamos conversando, escribí la carta de lo que habíamos conversado, así que se las voy a compartir en el chat, una mirada, y lo mandamos al correo que decía Tamara, ¿ya? Para que quede consignado de esta reunión, ¿ya? Doctora Alba.
Tamara, ¿nos Sí, puedes no, mandar yo solo el quería link? destacar esta instancia que se dio hoy día, en que ha permitido transparentar situaciones específicas que están afectando, ¿no es cierto?, de una u otra manera, con o sin razón, a los pacientes que son beneficiarios de esta ley, y que nos permite de alguna forma como comisión tomar un rol más activo en pro de los pacientes, que es algo que yo de alguna forma había echado de menos, porque nos había tocado estar solamente en una cosa más bien como, por decirlo de una forma, más administrativa, y que yo creo que esto es muy importante y por eso que lo destaco, y creo que es un rol que debemos seguir teniendo, digamos, como comisión, y que también de alguna forma la gente sepa que la comisión está preocupada de resolver problemas y de apoyar. Y por lo que yo veo acá, el problema es de comunicación, son cosas que no son tan graves, sino que son muchas de ellas muy fácilmente se pueden resolver, pero era importante una instancia como esta para poder transparentarla y poderlas resolver. Así que agradezco esta reunión. Sí, Bueno. Doctor Vial, gracias. está en el chat el link del... Sí, es que del- como que después quedamos sin el Pues chat. se borra. Se los mando por correo. Eso, Les mando mándanos por correo al tiro. correo. Ya, súper. Si nos pueden mandar el chat, porque es bien importante el chat completo por mail, sería interesante porque si no se va a perder. Ya, cuando descargue la grabación, les mando el chat también. Perfecto. Gracias, Tamara, gracias. Quiero agradecer el que nos hayan dado esta oportunidad, esta reunión. También disculparme, a veces soy un poco apasionada y si alguien lo herí, disculpen, no fue mi intención. Llegó Sí, otro mi apasionado, intención ha Miriam. sido defender. Llevo 22 años en esta defensa y lo voy a seguir hasta que pueda. Así que si algo malo, disculpen, pero bueno, No, sí, lo que les dije. No, Sí, fue sí. súper buena la reunión, está Miriam. bien. Gracias. No, solamente que Tamara y Mauricio, la verdad es que también nuestra intención no es contra las personas, como decían, sino contra no el sistema tampoco, sino que la forma. Y tampoco el Tamara, Joan y todo el equipo que ha estado trabajando acá, no tenemos nada que decir contra ustedes, sino que nosotros nos estamos quejando que las personas que llegan a hacerse cargo prometen abrir las puertas y después las cierran. No es con ustedes, si ustedes han hecho un excelente trabajo. Esteban también lo hizo y lo van a seguir haciendo, pero es la otra parte. Y con este cierro. Sí. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Voy a extrañar discutir con Esteban, espero que Mauricio discuta también con Esteban. Sí, o Esperemos más. que sea, o más. esperemos que sean más Parece que es más acuerdos y peleador, menos parece que es más discusión. peleador. No, El no, no, Mauri. no, no No, soy tan no, no. No, peleador. pero pelear pero es bien, en el claro, buen sentido de la claro. palabra, en Sí, el buen sí, sentido de la palabra. sí, sí. Muy bien. Eso nos gusta mucho. Disculpa, yo Sí. llegué un poquito tarde a la reunión, entonces no sé si lo habrían conversado antes. ¿Estamos listos ya con el informe? Eso ya... Sí, estamos listos. Lo único que falta incorporar son las últimas observaciones de la doctora Ramírez, que salieron hace un par de la semana pasada o la semana antepasada. Yo las estoy terminando de incorporar y con eso ya estamos listos. Camila, yo te alcancé a no sé si te Sí, mandé, me faltan esos también, te perdón. Sí, llegó esto no lo porque he podido era incorporar. Sí, algo me llegó, perdón. Sí, claro, que sí. se refería un poco a lo que se hablaba en ética, ¿no es cierto?, del rol de los médicos, y que te sugerí cambiar un poquito una frase que era un poquito, podía ser mal interpretada, porque Sí. se hablaba ahí de que los médicos podían recibir estímulos y cosas, entonces la traté de suavizar, diciendo lo mismo, pero un poquito, en forma más suave, porque en realidad, si bien todos reconocemos y sabemos que hay problemas en ese sentido, pero eso no es algo universal. Por lo tanto, traté de suavizarla. Qué bueno que te llegó, porque después me la encontré en un perdón. borrador, entonces no sabía si te había llegado. Sí, la recibí. Qué Gracias, bueno. gracias, doctora. Estupendo. Así que No no. sé si te pareció adecuado. Sí, me parece. Todo lo que sea suavizar el lenguaje que de repente uno lo llega y lo escribe, para mí es muy bienvenido. Perfecto. Así que muchas gracias. Qué bueno, me quedo tranquila entonces. Ya sabes, Miriam, tienes que suavizar el lenguaje porque es bueno. Oye, solo para cerrar, A estas alturas de mi vida, difícil. Perdón. Pero bueno, trataremos. Tenía levantada la mano la doctora Ramírez. Tami, perdóname. Y muy rápido porque sé que se tiene que ir la Tamara.
solo que me quedé con la duda, lo podemos hablar por email, Cami, para no demorar. Me quedé con la duda de la cuestión financiera que había planteado Felipe, que quedó como inserto dentro de los indicadores. Esa no me quise meter en hacer observaciones directas, y me quedaron un par mías, que te las voy a mandar ahora, pero eso me quedó la duda en lo que se había conversado en la reunión anterior. No sé si lo hablaron, porque me pasó lo mismo que la doctora, bueno, me pude meter un poquito después. No lo hemos conversado. Lo que yo hice fue, en base a los acuerdos de la última reunión, fue separar el apartado de financiamiento del apartado de indicadores y presentarlo como recomendaciones en el marco del financiamiento. Ya, perfecto. Me parece. ¿A Felipe eso le hace sentido también? Sí, además lo que más me interesa es que podamos llegar al documento a la oficina de parte y ya poder hablar tranquilo. Esto que me tengan retenida la boca es lo más doloroso que he tenido en años. Perdón. Ya, estamos bien. No somos entonces. pocones, ¿no? Los de la agrupación. Sí. Bueno, Que tengan buen fin de semana a todos. igual. Cuídense, Igual. buen fin de A semana. todos. Igualmente, adiós. Chao. igualmente, Gracias. muchas gracias. Gracias. Igualmente. Chao a Chao, chao. todos.